La historia del huerto del Edén es una de las historias más famosas. Sin embargo, repito, encierra misterios de la Biblia. ¿Qué fue lo que realmente sucedió en el huerto del Edén? ¿Era la serpiente realmente un reptil que caminaba y hablaba y razonaba? ¿Y los árboles eran simbólicos o eran literales? ¿El fruto que comió Adán y Eva era literal o era simbólico? Entonces encontramos también, ¿verdad?, que en el huerto del Edén pues había dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la Biblia nos dice en todo lo demás, ¿quién es la vida? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces yo no voy a tomar un fruto y lo voy a comer y tengo la vida eterna. Dios lo encriptó y no sabemos que es Jesús la fuente de la vida y de Jerusalén. Tal vez no terminemos y la próxima continuaremos, pero es importantísimo lo que vamos nosotros a descubrir. Abran sus Biblias en el capítulo 3 del libro del Génesis. Y antes de entrar en materia, recordemos que otra vez enfatizo, Dios ha encriptado, Dios ha escondido a través de símbolos, de metáforas, esta serie titulada Los Misterios de Dios, donde estamos profundizando y tratando de sacar de esta mina de piedras preciosas que es la Biblia, los tesoros escondidos. Como dice el rey Salomón, gloria de Dios es esconder un asunto y es nuestra responsabilidad sacarlo a la luz. Así que Dios encripta, esconde tesoros, revelaciones en lenguaje metafórico, simbólico, para que nosotros tengamos la diligencia, la perseverancia de estar escudriñando, profundizando y no leyendo ya superficialmente las escrituras. Y cuando bueno, para aquellos que me han dado por loco o por hereje o que simplemente no me han creído porque no soy alguien conocido, no soy una eminencia, no soy un teólogo, en fin, para todos aquellos que me han escuchado hablar durante ya algunos años acerca de este asunto, de lo que verdaderamente ocurrió en el Edén, pero no me han tomado en cuenta por ser quien soy, pues aquí les voy a dejar con este doctor en teología, con esta eminencia, para los que les vale más un título, les vale más una reputación que el contenido mismo. Pues aquí les dejo con el doctor en teología, un maestro de la escritura, alguien que es mundialmente reconocido, con una excelente reputación, debido a que no es un pastor, no es un predicador de esto de la prosperidad, ni es un superapóstol, ni de estos de la superfe, sino un predicador que se ha ganado una reputación a nivel mundial reconocidamente. Entonces, aquí les dejo con él y créanle o rechacen. Nos vamos a sorprender, vamos a darle gracias a Dios, porque cada día un cristiano siempre tiene que decir, Dios mío, hoy me sorprendiste con esta cosa que ahora entiendo en la Biblia. Y si ya pasó una semana, 2 semanas que no te ha sorprendido con alguna iluminación que Dios te haya dado en tus devocionales de la Biblia, pues la sigues leyendo superficialmente. Vamos a ver ahora el misterio de la serpiente y de Jerusalén. Tal vez no terminemos y la próxima continuaremos, pero es importantísimo lo que vamos nosotros a descubrir. Abran sus Biblias en el capítulo 3 del libro del Génesis. Y antes de entrar en materia, recordemos en el Nuevo Testamento ya que otra vez Jesucristo y comienza a hablar en parábolas. ¿Qué son las parábolas? Son comparaciones de cosas terrenales con espirituales o viceversa. Entonces Jesús comienza su ministerio, el sembrador, Mateo 13, salió a sembrar y una semilla cayó junto al camino, otra en espinas, otra en rocas y la cuarta dio fruto.
Y la gente que lo escuchaba, ¿qué fue lo que escuchó? La tierra, semilla, un sembrador, espinas y piedras. Y no encontraron más que, qué bonito cuento. Y entonces agarró a los discípulos, después de que la gente no entendía, los llamó aparte y les dijo: a ustedes, los que me siguen, les es dado de conocer los misterios de Dios. Y entonces, aparte a ello, les explica: el sembrador es el que siembra la palabra de Dios, la semilla es la Biblia, el terreno es el corazón del hombre, los de junto al camino son los que cuando viene el diablo y no le entienden, se vea la palabra, los de espinos, etcétera, etcétera. Y él, detrás de un supuesto cuento, ¿qué dice en Génesis capítulo 3:15? Tu semilla, le está hablando a Satanás, tu esperma, la palabra ser en el hebreo es esperma, tu semilla estará en enemistado contra la semilla de la mujer. Y nace Caín, y Caín no aparece en la genealogía de Lucas ni de Mateo como hijo de Adán. Desaparece el mapa Caín. ¿Habrá sido realmente, como dice 1 Juan 3, era hijo del maligno, Caín? De alguna manera traía la semilla de él. Y nuestra naturaleza que heredamos pecaminosa, ¿de dónde vino? Porque se transmite genéticamente por la sangre el pecado. Cuando nace un niño, no le dice Dios: ahora póngale pecado. No, los padres transmiten a sus hijos. Los 23 cromosomas míos y los de mi esposa forman el cigote, 46 cromosomas, y ahí está el ser humano completito y bien pecadorcito. Como dice David en el Salmo 51, en pecado me engendró mi mamá. Entonces, cuando comenzamos a profundizar todo esto, nos damos cuenta que en Génesis 6 los ángeles se metieron con las mujeres y produjeron gigantes. ¿Qué pasó en Génesis 6? ¿Algún problema o algún experimento genético que hicieron con las mujeres? Y Judas, antes de Apocalipsis, la epístola de Judas dice que los ángeles, igual que los sodomitas, se fueron en pecados fornicando, igual que los sodomitas. Fornicando los ángeles. Oiga, hermano, pero acuérdense de Mateo 22. ¿Qué dice Mateo 22? Cuando se casen, cuando resuciten, no se casarán y serán casamientos. Encontramos que se transmite todo genéticamente. Todo tiene un origen. El origen de los árboles, ¿qué es? Una semilla. Ese árbol inmenso estaba concentrado, el volumen de eso en una semilla. Desintegrar. Nosotros, muy bien. Para no profundizar más, dice aquí en Ezequiel 28:12 que Dios le dice a Ezequiel que mire al rey de Tiro, pero inmediatamente vemos lo que le dice Dios a Ezequiel que le diga al rey de Tiro: tú eras el sello de la perfección. Esto no puede ser literal. ¿Se dan cuenta cómo comenzamos a descubrir qué es literal y qué simbólico es metafórico? No hay ningún rey de Tiro, ningún ser humano perfecto en el Edén, sino que ahí estaba corroborando lo que Génesis 3 dice, en el huerto de Dios. La palabra huerto también se puede traducir como es la palabra Gan, G-A-N en el hebreo, Gan, y es jardín, también se puede traducir el jardín o el huerto de Dios. Pero vayamos más adelante. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, está hablando de Lucifer. Ha sido la criatura, el querubín más perfecto, más sabio, más inteligente que Dios creó en el universo. Y vean lo que dice Dios, que Lucifer estaba vestido con piedras preciosas, cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Cuando vemos las vestiduras del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, y cuando él entraba al lugar santísimo en el mes de septiembre, ahorita nos encontramos en el mes de septiembre, octubre, en Tishri, ahorita es Rosh Hashanah para los judíos, que es la fiesta de las trompetas. Muchos creen que en esta época es cuando Cristo viene del arrebatamiento. Muchos creen, no estoy seguro, puede ser o no puede ser, pero no sabemos eso, no podemos ser dogmáticos. Pero cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo en este mes de Tishri, entraba con una fila de piedras preciosas, y son las piedras preciosas que usaba Satanás. Son exactamente las piedras que encontramos aquí también. ¿Qué nos habla esto? Que Satanás, antes de caer,
No era su nombre. Satanás significa adversario, si lo quieres apuntar. En el hebreo, Satán. La palabra diablo tampoco es su nombre. La palabra diabolos en el griego significa el que acusa o el que calumnia. Pero su nombre es Lucifer. Ese es el nombre de Satanás y del diablo. Lucifer, los demás son títulos. Entonces, Lucifer, de acuerdo a la Biblia, era o ejercía una especie de sacerdocio en el cielo. Vamos a seguir leyendo. Todas estas cosas, dice la Biblia, esmeralda, los primores de tamboriles y flautas, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Aquí la palabra creación es vara, de las tres palabras que hay, que significa de la nada. O sea, Lucifer apareció, jamás había existido, porque no es eterno, más que Dios. Versículo 14, querubín, grande y protector. Aguántense. Lucifer es: traficaste, profanaste, y esta palabra, chalal, C-H-A-L-A-L, chalal, significa violar. Y se usa en el Antiguo Testamento sexualmente. Traficaste y violaste. ¿Qué violó Satanás allá arriba, Lucifer? ¿Con quién traficó? ¿Es posible que haya un tipo de reproducción de los ángeles? Nosotros, ¿cuál fue nuestro origen? Un esperma de mi papá. En un esperma de mi papá, el óvulo de mi mamá, ahí se juntaron, ahí estabas tú y ahí estaba yo. Y míranos ahora. Cerebro, orejas, oídos, páncreas, hígado, sistema cardiovascular, gastrointestinal, piel, millones de células, de cromosomas, etcétera, etcétera. Todo en una semilla. Seguiremos estudiando. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Vida Nueva para el Mundo se sostiene. Y bueno, después de toda esta explicación que ha dado él, yo vengo hablando de esto con mucho más detalles. Un detalle muy importante que quiero mencionar para terminar es el detalle de este árbol que le dio de comer el fruto a Eva. ¿Qué fruto le dio? Hemos visto por medio de esta explicación de que este árbol no era un árbol literal, no era un árbol representativo que representaba a alguien, ¿sí? Sin embargo, a pesar de que él los puso bien, yo simplemente les voy a dejar un pasaje de Ezequiel que él no mencionó, donde explícitamente nos dice Dios por medio del profeta Ezequiel que ese árbol que estaba allí, ese árbol del que Eva comió un fruto, no era ningún árbol literal, por lo cual tampoco tenía un fruto literal, ¿sí? Sino que era Satanás mismo. El profeta Ezequiel nos lo dice con detalles y nos habla acerca de la descripción de este árbol, quién era y quién lo puso allí. Entonces, a pesar de que Dios lo menciona como el asirio, le nombra como Egipto, igual que en el capítulo 28 de Ezequiel le nombra como el rey de Tiro, sabiendo que no está hablando con el rey de Tiro, como tampoco, a pesar de que habla de una serpiente, tampoco no habla con una serpiente, pues aquí está hablando a Egipto y a Siria, pero lo está mencionando como un árbol para describir ese árbol que estaba allí, quién era, descubriendo la identidad de este árbol. Entonces, aquí les dejo el pasaje bíblico donde lo pueden cada uno comprobar allí. El 21 de junio, durante el año 11 de cautividad del rey Joaquín, recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, dale este mensaje al faraón, rey de Egipto, y a todas sus multitudes. ¿Con quién compararás tu grandeza? Eres como la poderosa Asiria, que alguna vez fue como un cedro del Líbano, con hermosas ramas que daban una intensa sombra al bosque, y su copa llegaba hasta las nubes. Los manantiales profundos lo regaban y lo ayudaban a crecer alto y frondoso. El agua corría a su alrededor como un río y fluía hacia todos los árboles cercanos.
Este gran árbol se elevaba muy por encima de los demás árboles que lo rodeaban. Creció y desarrolló ramas gruesas y largas por el agua abundante que recibían sus raíces. Las aves anidaban en sus ramas y bajo su sombra parían los animales salvajes. Todas las grandes naciones del mundo vivían bajo su sombra. Era fuerte y hermoso, con ramas que se extendían ampliamente, porque sus raíces llegaban a lo profundo, donde había agua en abundancia. Ningún otro cedro del jardín de Dios podía hacerle competencia. Ningún ciprés tenía ramas como las suyas, ningún plátano oriental tenía ramas comparables. Ningún árbol del jardín de Dios tenía una belleza parecida. Como hice tan hermoso este árbol y le di un follaje tan magnífico, era la envidia de los demás árboles del Edén, el jardín de Dios.